ilegalmente, ilícitamente, lo cual propone la interpretación del juez. Veamos algunos ejemplos de estas normas penales en blanco con reenvío genérico. Artículo 154. Incumplimiento de deberes. La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, aquí nosotros sabemos que estamos frente al supuesto de hecho legal, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. Y bueno, esta parte estamos frente a un tipo penal derivado cualificado. Esos son los elementos circunstanciales, seguramente lo vamos a ver en otro repaso. Pero sigamos con lo que estábamos repasando. Vale la redundancia, ¿no? Bueno, y ustedes me pueden preguntar o pueden preguntarse, pero tú dijiste que las normas penales incompletas son aquellas, y sobre todo las normas penales en blanco, son aquellas que no tienen supuesto de hecho legal. Y acá nosotros sí podemos identificar un supuesto de hecho legal. Pero ¿cuál es el problema? El problema es la utilización de estos términos como ilegalmente, indebidamente, arbitrariamente, ilícitamente. ¿Por qué es un problema? Porque en el momento en el que nosotros estemos frente a un caso de incumplimiento de deberes, vamos a ver que la servidora o el servidor público, evidentemente, obviamente, como en la parte de abogados defensores o en el rol de juez, tenemos nosotros que saber que una servidora o un servidor público, en contraposición, puede legalmente omitir, rehusar hacer o retardar un acto propio de sus funciones. El problema es que si nosotros tenemos ilegalmente, estamos diciendo que en alguna parte del ordenamiento jurídico se establece cómo legalmente una servidora o un servidor público puede omitir, rehusar hacer o retardar un acto propio de sus funciones. Pero ese en alguna parte del ordenamiento jurídico precisamente es genérico. ¿En dónde vamos a buscar específicamente esa disposición legal que, valga la redundancia, legalmente le permite a la servidora o al servidor público omitir o rehusar hacer o retardar un acto propio de sus funciones? Bueno, pues no lo sabemos, tenemos que revisar todo el ordenamiento jurídico y por eso es un reenvío genérico. Y es importante conocerlo, ¿por qué? Porque nosotros queremos conocer cuál es la prohibición o cuál es el mandato, ¿verdad? Si nosotros queremos conocer cuál es la prohibición y cuál es el mandato, tendríamos que tomar en cuenta cómo este servidor o servidora pública puede legalmente realizar estas conductas. Cuando hablamos de ilegalmente, significa que no está cumpliendo esos requisitos que la ley le exige para realizar estas acciones. Ese es el problema, ¿no? Y ustedes, si revisan el Código Penal, van a encontrar varios artículos que utilizan esta clase de términos. Y cuando estén frente a uno, van a identificar una norma penal en blanco con reenvío genérico. Veamos otro ejemplo. El artículo 350, numeral 1. Apropiarse indebidamente del ganado. De nuevo estamos frente a una norma penal en blanco con reenvío genérico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos apropiarse indebidamente del ganado, estamos diciendo que en contraposición hay una forma de apropiarse debidamente del ganado. Quizás en esta parte es un poco más, más factible identificar dónde nosotros podemos encontrar una disposición legal que establezca cómo debidamente las personas pueden apropiarse del ganado. No específicamente del ganado, pero por ejemplo, mediante un contrato de compraventa. Se puede apropiar debidamente del ganado, ¿no? Y pueden haber otras muchas formas, y es precisamente por eso que es genérico, ¿no? Nosotros tenemos que revisar quizás el Código Civil, entre otros. Eso en primer lugar. Ahora veamos cuándo estamos frente a un reenvío específico. Este procede cuando la remisión o el reenvío se realiza a otra fuente legal específica, ¿no? Específica. En primer lugar, podemos estar frente a una remisión a la misma ley penal. Aquí tenemos como ejemplo el artículo 262 del Código Penal boliviano, omisión de socorro.
El mismo establece lo siguiente. Si en el caso del artículo anterior, el autor fugare del lugar del hecho u omitiere detenerse para prestar socorro o asistencia a las víctimas, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. Entonces, desde el inicio del supuesto hecho legal, nosotros vamos a identificar que el mismo de alguna manera está incompleto. ¿Por qué? Porque dice, si en el caso del artículo anterior, entonces nos está remitiendo al artículo 261, ¿no? Por lo tanto, estamos frente a una norma penal en blanco de reenvío genérico, perdón, de reenvío específico. En el segundo lugar tenemos remisión a otra ley distinta a la ley penal, pero de igual jerarquía. ¿A qué me refiero con igual jerarquía? Me refiero a que es una ley que va a emanar de la Asamblea Legislativa Plurinacional de carácter general a nivel nacional. No, y en este caso podemos, por ejemplo, ver el artículo 132 bis del Código Penal, que básicamente se refiere a los delitos ambientales previstos en leyes especiales, como en este caso la Ley 1333. En tercer lugar, tenemos la remisión a una disposición legal inferior jerárquicamente. Y aquí hay una observación constitucional sumamente importante, porque cuando decimos que tenemos que completar la norma jurídica penal mediante una disposición legal inferior a la ley, primero tenemos que observar que esto viola el principio de legalidad, porque establece que la conducta prohibida o el mandato tiene que estar en una ley, y no así en un reglamento o en una resolución ministerial, o quizás en una ley departamental o municipal. Además, también viola el principio de reserva de ley, porque solamente el órgano legislativo y el constituyente pueden determinar normas penales, pero no así el ejecutivo, no ni los otros niveles del Estado. También estamos frente a una injerencia en la voluntad del legislativo por la voluntad del ejecutivo o también por la voluntad de las otras entidades autónomas. Y por esto estamos frente a una inseguridad jurídica. Pero asimismo también tenemos que ver criterios a favor de la constitucionalidad de las normas penales en blanco. Tenemos que considerar que todas las sociedades tienen un desarrollo que se observa en pasos agigantados, como por ejemplo con la tecnología. Se observa desarrollos tecnológicos, cambios en la sociedad del derecho económico, etcétera, inclusive ahora con lo que es la inteligencia artificial. Entonces, existen varias situaciones que deben ser reguladas de manera específica, pero si recurrimos al derecho penal, este regula las conductas más graves e intolerables de la sociedad. Entonces, de alguna manera nos vemos en la necesidad de incorporar más tipos penales. Obviamente tipos penales necesarios, tomando en cuenta el principio de intervención mínima, entre otros, ¿no? Tampoco estamos hablando del punitivismo. Ujú. Y en este caso, las normas penales en blanco permiten una actualización de la ley penal, es decir, ámbitos no regulados de manera específica para el derecho penal para conductas típicas. Entonces, las leyes penales tendrían que cambiar permanentemente, pero por razones prácticas se acude a otro tipo de leyes jerárquicamente inferiores para completar esa norma primaria que tanto estamos buscando. Y claro, ¿no? ¿Cuál es el problema acá? Como nosotros necesitamos una actualización de la ley penal, ámbitos que necesitan ser regulados por el derecho penal, nos encontramos frente a un legislativo que evidentemente tiene varios conflictos en general. Y bueno, es un poco complicado que se vayan a hacer estas reformas penales, ¿no? Y como ya les había mencionado, por razones prácticas acudimos a otras disposiciones para completar esa norma primaria y no esperar, ¿no?, a que el legislativo eh, realice ese procedimiento legislativo constitucional para dotarnos a nosotros de esas normas que se ven necesarias tras el desarrollo agigantado de la sociedad. Asimismo, el reenvío específico que se realiza a otras ramas que no son penales está en función de la protección de bienes jurídicos donde se encuentran las prohibiciones, los mandatos, porque hay una exigencia
en la protección de estos bienes jurídicos y esa exigencia justifica las normas penales en blanco. Por otro lado, también nosotros podríamos entender estas normas como formas de autorización o concesión que da el legislador al Ejecutivo o a otros niveles del Estado, con la posibilidad de que estas entidades autónomas, niveles de gobierno, completen la norma jurídica penal con sus propias normas. ¿Y a qué se debe esto? Se debe al tipo de complejidades que tienen algunas materias, como por ejemplo en el tema económico, en el tema tecnológico o en el tema medioambiental. Algunos dicen que inclusive las normas penales en blanco son una técnica legislativa, pero cada norma penal en blanco tiene que ser revisada y se tiene que asegurar que esta norma no incite arbitrariedades jurídicas. Bien, ahora revisemos lo que son las normas penales abiertas. Las normas penales abiertas, o sea, sí poseen un supuesto de hecho legal y una consecuencia jurídica, pero en estas normas se ve la utilización o la incorporación de palabras ambiguas, imprecisas, términos vagos que no permiten una comprensión clara de la conducta. Por lo tanto, impiden identificar claramente cuál es la norma primaria. Esto lo que produce es arbitrariedad eh, cedida a la interpretación del juez, del abogado, del fiscal, precisamente por estos términos imprecisos, infringiendo el principio de legalidad en la vertiente de ley penal taxativa, ¿no? Básicamente nosotros lo que queremos con el principio de legalidad de la ley penal en la vertiente de la ley penal taxativa es que la ley penal sea clara. ¿No? ¿Y cuál es el problema de la incorporación de palabras ambiguas o imprecisas? Estas palabras ambiguas o imprecisas van a dar lugar a varias interpretaciones. Puede haber una interpretación diferente del juez, del abogado, del fiscal. Y esto lo que nos trae es inseguridad jurídica, porque al final no sabemos a qué se refiere y tampoco podemos identificar la norma primaria. Y uno de los ejemplos más controversiales para lo que son las normas penales abiertas es el artículo 118 del Código Penal, sabotaje. El que en tiempo de guerra destruyere o inutilizare instalaciones, vías, obras u otros medios de defensa, comunicación, transporte, aprovisionamiento, etcétera, con el propósito de perjudicar la capacidad o el esfuerzo bélico de la nación, será sancionado con 30 años de presidio. El problema en este artículo es que, ¿qué entendemos nosotros por etcétera? Realmente este es un tipo penal abierto y no solamente es una norma penal abierta, un tipo penal abierto, sino que además realmente este etcétera, aquí se pueden incluir muchas cosas. El juez puede incluir o no algunas cosas, el fiscal, el abogado. Y evidentemente, mucho más allá de ser una norma penal abierta como tal, es una norma que está en total contravención al principio de legalidad de su vertiente de ley taxativa. ¿Qué podemos entender nosotros por etcétera? ¿Qué puede entender el juez por etcétera? ¿Qué puede entender el fiscal, el abogado? Y además hay que tomar en cuenta que estamos frente a 30 años de presidio. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender por las normas. Las mismas tienen que ser claras. Nos tienen que permitir identificar cuál es la norma primaria, cuál es la prohibición, cuál es el mandato. Y bueno, espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido y que les haya gustado tanto este repaso como a mí. Y con eso me despido. Hasta el siguiente repaso o hasta el siguiente video. Muchas gracias.